leer la palabra, oramos al Señor. Padre, le damos gracias por sus múltiples beneficios a favor de cada una de nuestras vidas. Señor, al invocar su nombre, le suplicamos que sea propicio a cada necesidad que hay en medio de su pueblo. Hoy intercedemos, Señor, por la vida de Snyder Vanegas, quien se encuentra ingresado por dengue hemorrágico. Le suplicamos, Padre eterno, que su mano de sanidad repose sobre su cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así también oramos por la sanidad en Benito Varela, Señor, suplicándole que usted obre poderosamente. Señor, ponemos en sus manos la vida de Aida del Carmen Cruz, suplicándole, Señor, que usted restaure su salud. En el nombre de Jesús de Nazaret, intercedemos por Marisela Flores. La ponemos en sus manos, creyendo, Señor, que la obra que usted ha empezado en ella la ha de perfeccionar. En el nombre de Jesús de Nazaret, ponemos en sus manos, Señor, la salud de nuestra hermana Juana Bautista Flores, suplicándole que usted obre poderosamente, Señor, en la vida de nuestra hermana. Gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Yajaira Matamoros. La ponemos en sus manos, creyendo que usted está obrando en su cuerpo. En el nombre de Jesús, gracias por la vida de nuestra hermana Dinora Iriarte, Señor. La ponemos en sus manos. En el nombre de Jesús de Nazaret, intercedemos por nuestra hermana Noemí, Señor, Bardales, suplicándole que su mano de sanidad repose sobre su garganta. En el nombre de Jesús de Nazaret, pues su palabra dice que usted llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y que por su llaga hemos sido curados. Ahora nos apropiamos de su palabra y en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos sanidad en cada cuerpo enfermo. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos en sus manos las diferentes peticiones de nuestros hermanos. Señor, al débil fortalécelo en el poder de su palabra, en el poder de su fuerza. Señor, al que clama por un empleo, Señor, abre puertas. Bendice, Señor, proveyéndole un trabajo digno para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, le suplicamos que a través de su palabra seamos enteramente edificados. En el nombre de Jesús, que sea su Espíritu Santo ministrando cada una de nuestras vidas. En su mano de amor nos depositamos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Génesis capítulo número 2, y leemos del versículo número 18 en adelante. Dice la palabra: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre,
hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano, hermana. Al leer estos versículos, quiero enfocarme en las relaciones sexuales en el matrimonio. Dicho de otra manera, las relaciones íntimas en el matrimonio. Como leímos en la porción, Dios vio que Adán no tenía pareja para él y dice que lo anestesió, lo hizo entrar en un sueño profundo, le hizo una incisión, una operación, sacó una costilla y de la costilla formó a la mujer. No la sacó de la cabeza para que el hombre no se enseñoree. No la sacó de los pies para que no la golpee. La sacó de un costado para que el hombre sea su protector, para que el hombre sea quien sustente su vida. Es decir, Dios es perfecto y en su perfección está estableciendo que el hombre es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y Dios cabeza de Cristo. En ese sentido, el hombre delante de Dios asume una responsabilidad de ser el que suministra, de ser el que protege, de ser el que sustenta a su mujer. Acá, en el versículo número 24, Dios establece el primer matrimonio. Por tanto, dice, dejará el hombre a su mujer, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Quiere decir que había una responsabilidad. Tenía que despojarse de su padre, de su madre, tenía que formar una familia. Y es en ese sentido que se considera que el matrimonio es un pacto. Y los pactos son indisolubles. Es decir, un pacto no se puede revertir. Y el matrimonio es un pacto delante de Dios. Por eso el libro de Malaquías, en el capítulo número 2, nos habla acerca de una gran verdad que muchas veces se pasa por alto. Y dice la palabra de Dios, Malaquías capítulo número 2, versículo 13 en adelante, dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno?
porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ante la infidelidad de Israel, Dios está estableciendo que el hombre había entrado en una situación como al principio con Moisés, que el hombre repudiaba a su mujer por cualquier causa. Y la mujer repudiada tenía que tener una carta donde decía el motivo por la cual era repudiada. Y por eso en Mateo capítulo 19 le preguntan al Señor, ¿por qué en un principio aceptaban el divorcio? Y el Señor le responde que fue a causa de la dureza del corazón del hombre. Pero él repudia el divorcio, a no ser por fornicación. Entonces nos damos cuenta que el matrimonio es un pacto delante de Dios. Nosotros tenemos la costumbre que decimos nos vamos a casar por la iglesia, pero la iglesia no casa. El único matrimonio válido es el matrimonio civil. La iglesia lo que hace es una presentación delante de los invitados y delante de Dios, donde ambos se comprometen y hacen votos delante de Dios a guardarse fidelidad hasta que la muerte los separe, porque el pacto no puede disolverse y por lo tanto lo único que puede disolverlo es una infidelidad reiterada donde uno de los dos cónyuges no acepta y la muerte. Pero hablando de el matrimonio como una actividad íntima, Dios la estableció con 3 propósitos. El primer propósito era para la satisfacción de los impulsos coitosexuales de una manera santa y agradable delante de Él. Y por eso instituyó el matrimonio. Porque fuera del matrimonio es adulterio. Pero también otro propósito era la procreación, es decir, la familia. Y el tercer propósito es la convivencia. Hablando del primer propósito, dice el libro de Hebreos, en el capítulo número 13, nos dice la escritura, Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es decir, el matrimonio ya vimos que no tiene retroceso. El matrimonio es un acto muy delicado que necesita una consejería que le permita a ambos estar seguros que es la voluntad de Dios. Porque en una unión, lo primero que existe es una atracción.
Y cuando hay una atracción, se vuelve muchas veces una compatibilidad de caracteres. Hay una afinidad y eso se vuelve en una amistad. Y esa amistad muchas veces conlleva al matrimonio. Pero para llegar al matrimonio tiene que haber la aprobación de Dios. Y eso es saber que Dios está validando esa amistad. Y ahí es donde cuesta pasar de ese paso. Porque muchos no son validados, pero ya tienen todo arreglado y se casan. Y al final es un fracaso. Porque cuando no es la voluntad de Dios, entonces no va a tener un buen fin. Cuando es la voluntad de Dios, no necesariamente es una garantía que va a ser un matrimonio excelente, porque no hay matrimonio perfecto. Siempre hay problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque son dos modelos diferentes de vida que se unen. Son dos personas que razonan de manera diferente. Son dos personas con expectativas diferentes. Son dos personas que tienen ideales diferentes. Y en ese sentido es que debe ser Dios quien sancione para que luego venga el noviazgo y después del noviazgo el matrimonio. Pero acá la palabra nos dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El fornicario es aquel que es promiscuo y vive una vida desordenada hablando sexualmente. Y el adúltero es aquel que tiene relaciones coitosexuales fuera del matrimonio. A ambos los va a juzgar Dios. Pero en la vida, hablando del creyente, siempre se dan situaciones que conllevan adulterio. Porque el ser humano es dado muchas veces a infringir la voluntad de Dios. Y por eso el libro de Efesios, en el capítulo número 5, nos habla acerca de los hijos de desobediencia. Y dice el libro de Efesios, en el capítulo número 5, dice la Escritura: Efesios capítulo 5, versículo 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Un hijo de desobediencia es aquel que es ministrado por la concupiscencia. Y por ser ministrado por la concupiscencia, no está enfocado en la voluntad de Dios dentro del matrimonio. Dice que los efesios eran adictos al lujo, eran adictos a la afeminación y eran adictos a los vicios sexuales. Entonces, hubo una mujer muy bella llamada Aspasia que introdujo a los efesios una gran cantidad de mujeres hermosas como prostitutas. Y Demóstenes dijo: tenemos prostitutas para nuestro placer, rameras
para uso diario y esposas para procrear hijos legítimos y para la preservación fiel de nuestra propiedad. Demóstenes estaba olvidando que el matrimonio implica exclusividad. Es decir, implica una relación biunívoca de respeto mutuo que debe de mantenerse, porque el único requisito para poder contraer matrimonio se llama amor. Si no hay amor, hay interés, pero si hay interés no va a funcionar, porque lo único que puede unir a dos personas de género diferente se llama amor. Y es por eso que Pablo, hablando a los corintios, les dice en 1 de Corintios, en el capítulo número 7, dice la palabra de Dios, versículo número 3 en adelante, dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volveos a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pablo, dándole el consejo a los matrimonios, a los casados, les dice que el marido tiene un deber con su esposa y que está obligado a cumplirlo, pero así de igual manera la mujer también tiene un deber, hablando de la relación íntima. Y acá es donde la palabra clave es que, dado de que mis intereses no son míos, sino que son de mi esposa, y los de mi esposa viceversa, yo me veo obligado a cumplir el deber, no negándose el uno al otro, a no ser de mutuo acuerdo, para ocuparos sosegadamente en la oración y luego volveros a juntar para no ser tentados por Satanás. Quiere decir que el deber conyugal es una responsabilidad, pero aquí hay una diferencia en el sentido de que el hombre es la cabeza de la mujer, de que el hombre anatómicamente es diferente a la mujer y que por lo tanto el hombre tiene la responsabilidad de satisfacer a su esposa. Es decir, si bien es cierto que la palabra de Dios dice que deben de cumplir ambos el deber y que el cuerpo de uno no le pertenece a él, sino que al otro y viceversa. Sin embargo, la responsabilidad está sobre el hombre. Pero como somos diferentes anatómicamente, dice la palabra de Dios que el hombre viva sabiamente con su mujer. Pero cuando habla de sabiamente, implica que yo como hombre, dado que tengo una responsabilidad en cuanto a satisfacer a mi esposa, antes que a mi persona, yo tengo que conocerla. Porque si yo no conozco a mi esposa,
entonces los problemas empiezan a surgir. ¿Por qué? Porque Dios instituyó el matrimonio como un propósito para la satisfacción de los impulsos coitosexuales de una manera santa y agradable delante de Él. Por eso dice, honroso sea en todos el matrimonio. Pero el hombre alcanza su punto máximo más rápido que la mujer. Y si el hombre, por desconocimiento, por negligencia, es egoísta, ese matrimonio puede fracasar. Y por eso es que muchas veces se da la infidelidad. Porque el hombre tiene que saber que él es quien ha de satisfacer a su esposa para que pueda llegar al orgasmo. Porque no todas las mujeres llegan a experimentar esa experiencia cuando el hombre no es responsable. Por eso es determinante que el hombre esté enfocado en su esposa, porque solo él puede hacer eso. Y por eso el libro de Proverbios, en el capítulo número 5, dice la palabra, Proverbios capítulo número 5, versículo 15, dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Está diciendo que el hombre debe de satisfacer a su esposa y que sus hijos serán benditos y no bastardos cuando el hombre anda irresponsablemente engendrando hijos fuera del matrimonio. Dice la palabra, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Es decir, no es la figura física la que determina el ser un hombre y una mujer que cumple con lo que la palabra de Dios dice. Porque el amor es más que palabras. El amor es más que un sentimiento. Y cuando se llega al clímax de las relaciones íntimas, es un proceso que se tiene que cultivar a través del tiempo. No es un acto rudo o obligatorio, porque alguien puede estar en matrimonio, puede estar ocasionando una violación. Puede haber violencia dentro del matrimonio y dentro de las relaciones, porque tiene que ser mutuo, tiene que ser voluntario, porque el amor
los ha de unir para que puedan gozar de lo que Dios ha diseñado. Entonces, vuelvo a repetir, el hombre juega el papel determinante. Por eso el 99.9% de los casos de infidelidad son responsabilidad del hombre. Porque hombre es aquel que es responsable primero para con Dios. Segundo, hombre es aquel que es responsable para con su esposa. Y hombre es aquel que es responsable para con la sociedad. Entonces, si se da una situación de problema en el matrimonio y que no la pueden resolver, entonces las excusas siempre van a sobrar. Pero es ahí donde el hombre tiene que ser sabio. Y por eso Dios también estableció que el sexo fuese el medio de reproducción. Y ahí dice la palabra en el libro de Génesis, en el capítulo número 1, dice la escritura, versículo número 28, dice la palabra, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Les dio la orden de que hubiera reproducción, pero iba a ser a través de las relaciones coitosexuales. Pero en esto de la reproducción hay diferentes posiciones. Sin embargo, el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 1, nos dice algo bien importante. Dice capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y cuando dice ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, quiere decir que existe en el matrimonio una voluntad donde las expectativas de ambos deben de coincidir para saber planificar cuántos hijos piensan traer a este mundo. Y ahí es donde hay 4 posiciones en cuanto a la planificación familiar. Dios estableció en el Antiguo Testamento una forma de planificación familiar muy expresa en el libro de Levíticos, en el capítulo número 15, dice la palabra de Dios, Levíticos capítulo número 15, versículo número 28, dice, y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Está hablando de la menstruación de la mujer. Y dice el verso 29, y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión
y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Decía la palabra que tenía que apartarse la mujer que tuviera menstruación por 7 días. Se apartaba por 7 días a partir del primer día, y el 8º día ella ofrecía una ofrenda para la purificación. Entonces, los primeros 7 días estaba aparte del campamento porque la declaraban inmunda por el flujo de sangre, pero una vez pasaban los 7 días, le había cesado la menstruación, ella presentaba su ofrenda para la purificación el 8º día, y regularmente en un periodo de 28 días, la mujer es fértil entre el día 11 y el día 16. Quiere decir que entre el 11 y el 16, la mujer es fértil, y se dice que la mujer siente mayor satisfacción en los días en los cuales es fértil. Pero hay un riesgo, y el riesgo es que quede embarazada. Entonces, como decía la palabra en Juan 1:13, voluntad de carne o voluntad de varón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de acuerdo a esto, si la menstruación le dura 3 días, entonces puede gozar de 9 días antes del periodo fértil y de 12 días después del periodo fértil. Pero, ahí viene el pero aquí hay 4 posiciones para la planificación familiar. Y el primero es los que Dios me quiera dar. Y entonces el hombre y la mujer de mutuo consentimiento no guardan ninguna reserva, se unen cuando ellos así lo estiman conveniente, y es por eso que muchos tienen una familia grande, donde la justificación es que los hijos son bendición de Dios y que Dios ha bendecido la familia al ser una familia extensa. La segunda posición es el método natural, que es el que acabo de explicar. El tercero es el método de anticonceptivos, y el cuarto es la esterilización de parte de la mujer o la vasectomía de parte del hombre para poder tener esa intimidad sin el riesgo de procrear. Porque como dice la palabra, de voluntad de carne y de voluntad de varón, cada quien debe de estar consciente de qué es lo que anhela como familia y como padre, y es donde hay diferentes posiciones, donde dicen como padre yo deseo lo mejor para mi hijo, voy a traer a este mundo a alguien que pueda yo sustentarlo y darle lo necesario, pero otro dice no, yo voy a tener todos los hijos que Dios quiera y el Señor ha de proveer, el Señor nos va a sacar adelante, donde comen 2, comen 3, donde comen 3, comen 4, y son diferentes posiciones que las personas adoptan en cuanto a el segundo propósito por el cual estableció Dios el matrimonio, que es la procreación. Y el tercer elemento, que es la convivencia, eso mantiene vivo el matrimonio. Porque dado que el matrimonio es hasta que la muerte los separe, quiere decir que tengo que cultivar una buena relación con mi compañera de forma tal que es mi confidente, de forma tal que es mi compañera, de forma tal que es mi esposa, de forma tal que ella cubre todo. Entonces llegará quizás el momento en el cual
cese los impulsos coitosexuales. Pero aquí viene lo que decíamos, que el hombre es diferente de la mujer. Probablemente pueda ser en el hombre que llegue primero, o podría ser la mujer, pero la diferencia es que dice la palabra de Dios que el hombre no se sacia de ver, así como el Seol no se sacia de abrir su boca. Quiere decir que el hombre es más dado, es más vulnerable a la sexualidad. La mujer es más reservada. Se dice que una mujer, si enviuda joven, esa mujer puede mantenerse casta y pura por toda la vida y no hay problema. En cambio, el hombre quedó viudo y ni tarde, más temprano que tarde, él vuelve a rehacer su vida, porque dice, no puedo vivir sin mujer, porque son diferentes. En cambio, la mujer es una más que conservada, quizás anatómicamente diferente, y en ese sentido la convivencia es determinante. Y por eso cuando leímos al inicio, leíamos Génesis capítulo 2, versículo 24, y decíamos, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando habla de que los dos serán una sola carne, no está hablando simplemente del acto coitosexual, sino que está hablando que serán una sola carne en sentido de pensamiento, sentimientos, emociones, y por eso se dice que cuando la pareja llega a cierta edad, ya muy ancianos, tienden a parecerse hasta físicamente. ¿Por qué? Porque han convivido tanto, se han compenetrado tanto, que el uno con el otro se complementan, y cuando uno parte de este mundo, a los días muere el otro, porque están tan compenetrados, es el complemento. Entonces, hermanos, tenemos que cultivar como matrimonio los tres propósitos. Claro, la reproducción, la mayoría ya está caducada, pero están latentes los otros dos. Pero tenemos que cultivarlos porque es una responsabilidad dentro del matrimonio el que nuestra esposa se sienta satisfecha. Y ahí entra el diálogo, la comunicación, la sinceridad. Porque si el hombre, como decía, es egoísta, entonces está generando una bomba de tiempo. Y lo otro, la convivencia, la condescendencia, el trato, el tratar a su esposa como vaso frágil, considerarla. Porque ese es el papel del hombre. El papel del hombre es tratar a su esposa como una princesa, ¿sí? Como cuando se enamoró, como cuando creyó que tenía que conquistar a su mujer. Sin embargo, quien conquista se dice que es la mujer, no el hombre. El hombre cree que él conquista, pero quien conquista es la mujer. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista que la mujer tiene la opción de decir sí o no. Cuando llega el pretendiente, la mujer puede decir, perdone, pero no es mi perfil, no tengo interés en su amistad, gracias. Y aunque el hombre esté cortejándola, pero cuando la mujer dice, este es, ya ella dio en su alma el aval, y el hombre cree que él es el que conquista, el que va. No, ya lo traían al hombre. Pero bendito el matrimonio, porque es la mejor vida para el ser humano, porque fue instituida por Dios. Por lo tanto, hermanos, cuidemos nuestro matrimonio.
Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias. Gracias, bendito Dios, porque Señor nos ha concedido el privilegio de vivir una vida en compañía de nuestra esposa y las esposas con sus esposos. Señor, bendice cada matrimonio en el nombre de Jesús de Nazaret. Permite, Padre eterno, que podamos honrarlo a usted y que todo lo que hagamos como matrimonio, Señor, sea de bendición, honrándolo a usted, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Mil gracias, Señor. Amén y amén.